Bueno, pues el programa se inició en 1990 bajo la dirección de Ángel Gómez, con Chema Garrido y Julio Sánchez como redactores, y a mí me lo ofrecen en el año 92, me ofrecen dirigir este espacio que se dedicaba fundamentalmente hasta ese momento a hablar y a informar de las tareas productivas. Yo lo que hice fue introducir las variables ambientales y empezamos a relacionar productividad con conservación ambiental. Hicimos ver al agricultor, al ganadero, al pescador, que su función era importante para la conservación ambiental, tanto del mundo marino como del mundo rural. Bueno, recuerdo de las primeras entrevistas que hicimos, porque cuando yo llego a ese modelo en el año 92, lo hacíamos en el plató y la mitad del programa se iba en una entrevista que se hacía a uno o varios personajes. Y me parece que la primera entrevista fue a las 3 organizaciones agrarias, que eran en aquel momento Asaja, representada por Ricardo Serra, COAG, representada por Miguel López, el secretario general que sigue también como Ricardo Serra, y en UPA estaba entonces José Luis Gutiérrez, ahora está Agustín Rodríguez. Y con los representantes de estas organizaciones quise pulsar la situación y el aquí y ahora en aquel año, en el 92, del sector. En el primer reportaje me pillas, no recuerdo exactamente. Yo pienso que lo primero que hice fue presentar, salir al exterior en cuanto pude para presentar, y sí hubo un reportaje de los primeros que fue en Olivar, en la comarca de Garcíes, en Jaén, y allí llevamos incluso el plató al exterior. Invitamos allí a Pilar Molina, que es una pionera en todo el tema del aceite de oliva. Ella está en la Sierra de Segura y ya desde hace años consiguió colocar productos cosméticos elaborados con la base del aceite de oliva virgen extra, ni más ni menos que en Japón. Esta es una mujer a seguir, es ingeniera agrónoma y ya digo, es una pionera en todo lo que ha sido el desarrollo ulterior del aceite de oliva y de sus derivados. Bueno, 21 años en el programa y esta mañana lo decíamos aquí en la inauguración de unas jornadas de formación profesional con alumnos, ¿no? Con gente que está mirando al porvenir. En la vida es importante, en un equipo de trabajo, lo que yo utilizo la metáfora de la orquesta. A lo largo de estos 21 años, mi labor ha sido dirigir a un equipo de muy buenos solistas. He tenido esa fortuna, esa suerte, mujeres y hombres, que cada uno tocaba muy bien su instrumento. El violinista, el contrabajo, en este caso los periodistas que me han acompañado, Miguel Montaño, que es de aquí de la zona de Écija, pero su familia es de Herrera o del Rubio. Miguel Montaño, Nelson López, Chema Garrido, Elena Cano en la realización, Paco Basayote, Manolo Sánchez Armada, Paco Gordillo en la realización también, el cámara Abraham Sánchez, que es el cámara que más años ha estado con nosotros, sigue y continúa con el nuevo equipo de Tierra y Mar, los documentalistas y archiveros, que son fundamentales, Antonio Formieles, Rafa Mérida, Isabel Pilar de la Torre, los montadores, que es una función importantísima para que todo lo que se graba y nosotros lo ponemos con el guión en marcha pueda tener luego una confección, digamos, una elaboración magnífica, ¿no? Los productores, que son los que permiten que salgamos al exterior. Bien, toda esa tarea yo estoy muy orgulloso de haberla desarrollado y de estos compañeros y compañeras que he tenido, y entre todos hemos hecho posible ese pequeñito milagro, entre comillas, de que un programa como Tierra y Mar y la televisión pública andaluza se convierta en un programa de referencia, pero no solo en Andalucía, sino que ha trascendido y el programa se sigue desde numerosas comunidades, porque hay pocos programas especializados como este en temas agrarios, pesqueros, medioambientales y que se dediquen a la industria agroalimentaria. Bueno, es muy de agradecer que los ciudadanos, los agricultores, la gente que ve el programa muestren ese afecto, esa simpatía por el programa, ¿no? Ya he dicho anteriormente que el programa no es fruto de una sola persona, sino que somos bastantes los que conseguimos crear todo ese producto televisivo. Dicho eso, es verdad que la gente se queda con la cara que aparece. Yo creo que el secreto está en la naturalidad. Una presentadora o un presentador de televisión tiene que ser muy natural, porque además al espectador no se le engaña. Como estés fingiendo,
Como estés tratando de darle una larga cambiada, te lo capta, a la primera o a la segunda, o a la tercera. Por tanto, naturalidad, sinceridad, tratar de servir a la verdad siempre, y eso se nota. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. De manera que en televisión y en el periodismo, la búsqueda de la verdad, la contrastación de fuentes informativas para que al final resplandezca, o por lo menos al espectador se haga idea de que entre esas varias opciones y opiniones que se le dan, él saca sus conclusiones también. Pero respecto a lo que es el trabajo de un presentador en televisión, ser muy natural y, desde luego, pues en la manera que puedas, ser amable, porque tenemos la obligación, los que estamos delante de la cámara, de ser amables con, en este caso, los andaluces y andaluzas, puesto que nosotros vivimos de parte de ese presupuesto que sale de los bolsillos de los andaluces. De manera que lo menos que tenemos que tener es gratitud, amabilidad y trabajar con una idea de realizar el trabajo bien, lo mejor que podamos, para beneficio o para satisfacción del pueblo andaluz. Pues el tratar de trabajar con esa honestidad y con esa dignidad en las tareas que hacemos para que la información llegue veraz al espectador. Y luego lo que conseguimos, por ejemplo, en el caso de Andalucía, ha sido vertebrar la comunidad autónoma, porque la televisión andaluza, como la radio pública, han conseguido llegar a todos los rincones de nuestra tierra. Y lo que hacemos es que el almeriense se proyecte en el sevillano, el habitante de Huelva se proyecta con el de Jaén y el de Córdoba con el de Málaga, y se consigue que cada andaluz, donde quiera que esté, se sienta más andaluz viendo los límites del territorio extenso, grandioso, bellísimo de Andalucía. Bueno, los ecosistemas son variadísimos, los paisajes son increíbles, hay multitud, quizá no esté bien utilizado, cantidad de paisajes distintos en nuestra tierra. Solamente el río Guadalquivir, recuerdo un reportaje que hicimos de 1 hora de duración, lo dividimos en dos entregas de media hora. El Guadalquivir, desde que nace en Cazorla, aunque está cuestionado ese nacimiento, bueno, hay gente que piensa que nace en Almería, pero eso se lo dejamos a los geógrafos y a los historiadores. Desde que nace arriba, en Cazorla, hasta que llega a Sanlúcar de Barrameda. Y fuimos repasando ese gran río y los afluentes que son todas las actividades agropecuarias que hay alrededor. El olivar, el tema de los pineros en la zona alta del río, gente que vive en el medio rural, cabreros de la alta parte de Cazorla, la gente que se dedica al monte, que se dedican a la caza, las fincas cinegéticas. Fuimos descendiendo y el río nos llevaba hacia Córdoba, hacia la vega cordobesa, con los cereales que empiezan a aparecer, se cambia el verde de arriba del fondo con el amarillo de las tierras de labor, y llegamos a los molinos, que hay muchos, tanto en el río Guadalquivir como en otros pequeños ríos, como en el Guadaíra, por ejemplo. Quedan varios molinos en los que se elaboraba el pan, ¿no? Se hacía el pan con el trigo, fruto del esfuerzo que hacía la energía del agua. Y seguimos bajando hacia Sevilla y nos vamos metiendo en toda la vega, con los cítricos, las frutas de hueso, los arrozales. Ya se va atisbando Doñana, hablamos de Doñana, aparecieron en aquel reportaje Muñoz Molina hablando arriba del jinete polaco y de la importancia de la aceituna en Jaén. En el medio nos habló el historiador Antonio Domínguez Ortiz, hablándonos de la importancia de los puertos, en su momento de Córdoba y de Sevilla, y de cómo de Sevilla salían las ánforas, algunas provenientes de esta zona, de Estepa y de Osuna, en las cuales se transportaba el líquido de oro, el aceite que llegaba hasta Roma. Como sabéis, en Roma hay un monte, el Testaccio, que está hecho fundamentalmente de todos los restos de las vasijas que contenían esos aceites. Y ya el río desemboca en Sanlúcar de Barrameda, y aquel reportaje lo finalizamos con poemas de Alberti. Este fue aquel gran reportaje que trató de, en una metáfora, hacer ver que la columna vertebral de nuestra tierra pasa por ese río Guadalquivir. Esa es una de las cosas que me impactaron. Me impactó, por ejemplo, una nevada increíble en la comarca de Los Vélez, en Almería, en esa zona desértica. Una nevada reportajeamos buitres en aquella zona, algún águila,
me impresionó un animal tierno como la lincesa Esperanza, la que conocí con días de vida. La rescataron de Doñana con Miguel Delibes y Paco Palomares, la llevaron al Zoo de Jerez, allí fuimos a grabarla y me impresionó tanto que entendí que tenía que hacer algo por aquel animal y por aquella especie. Y yo dije que en aquella lincesa, que habían conseguido rescatarla de una muerte segura, se simbolizaba la esperanza de la supervivencia de la especie. Y dije, ¿podríamos ponerle a esta lincesa Esperanza? Los técnicos del Zoo de Jerez aceptaron mi propuesta y Esperanza está ahí ahora en el Zoo de Jerez con 13 años de vida y después de haber traído a no sé qué número de cachorros, pero algunos ha traído a la vida. Algunas anécdotas. Diego Márquez, el carbonero, el último carbonero de Villamanrique de la Condesa, un hombre que toda su vida se la ha dedicado a elaborar boliches de los que extraía el carbón. Este hombre nos confiesa y nos dice en el libro que cuando él muera, de aquí a unos años, cuando yo muera, esto se acaba, esta actividad se acaba. Como esa tablería de los toneleros, que hacen los toneles para la conservación del vino, la última zafra, que la grabamos en Salobreña, Motril, recolección de la caña de azúcar para luego transformarla en azúcar y en ron, por ejemplo, ¿no? La siega y la trilla aparecen en ese libro con personajes que hablan de sus vivencias, recuerdan cómo trabajaban hace 30 años y todavía mantienen esa expectativa de trabajo. Ganaderos de caprino, de ovino, ganaderos, por ejemplo, de la Lojeña, de la oveja Lojeña, aquí cerca en Loja, en Granada. La Sierra Morena espectacular, pero la Sierra Nevada mucho más espectacular. ¿Saben los espectadores cuántos picos hay en Sierra Nevada que superan los 3.000 metros de altitud? 22 picos superan los 3.000 metros en Sierra Nevada. Esto lo conoce poca gente. Ahí hemos hecho reportajes increíbles hablando de accidentes que ha habido en la sierra, hablando de la época en la que existía el lobo y subiendo hasta la cima del Mulhacén en caballerías. Y en Doñana pues hemos hecho una exploración que aparece en el libro, entrevistando a guardas, a viudas de guardas, a mujeres que están allí ahora en el Rocío, a técnicos de Doñana, a científicos, a José María Valverde, con quien tuve la oportunidad, el primer director de Doñana, de entrevistarle varias veces. Y fruto de todas esas experiencias, el libro al final es un testimonio de un mundo rural, un mundo natural que se va perdiendo. Y el libro está ahí para testimoniar con esas declaraciones que no se ha perdido, porque ahí quedan los testimonios. Bueno, pues desde las labores de recolección de la aceituna ha habido efectivamente una pequeña revolución, porque hace 20 años las cuadrillas dominaban el espacio natural, recolectando la aceituna, vareando fundamentalmente y recogiéndola en los mantones. Ahora ya se utilizan buggies que van tirando de los mantones, con lo cual reducen bastante la mano de obra. Con una persona que va conduciendo y dos al lado recogiendo el mantón, llevan ahí toda la aceituna. Y donde ha habido un proceso revolucionario ha sido en las almazaras, porque se ha pasado, recordarán los mayores, de aquellas almazaras en las que tenías que tener cuidado para no pegarte una costalada porque estaba todo el suelo lleno de aceite, no muy bien conservado. Se utilizaban los capachos de esparto todavía. Queda Núñez de Prado en Baena, que utiliza todavía de vez en cuando esa técnica, ¿no? Casi, iba a decir milenaria, no la técnica, porque la técnica viene de la época industrial del 19. Y ahí en las almazaras sí que se ha dado un cambio de transformación importante, porque antes el aceite se almacenaba en depósitos, en el suelo fundamentalmente, o en algunas tinajas, y ahora ya se hace, como sabéis, en esos gigantes de acero inoxidable que almacenan miles de litros y en los cuales el aceite se conserva mejor. Hemos avanzado mucho en la comercialización, pero todavía queda. Hemos pasado de aquella venta a granel, los italianos nos quitaban el aceite, se quedaban con el valor añadido, y ahora ya esas botellas pequeñitas y medias de cada denominación de origen son como una presentación de lujo de uno de nuestros más excelsos productos, el aceite de oliva virgen extra y también los otros aceites de calidad inferior. Bueno, la denominación de origen es un sello de garantía de calidad que certifica que ese producto está muy bien tratado, reúne todas las condiciones que exigen los métodos de trazabilidad, desde la recogida del producto en el campo, en el caso del aceite, de la aceituna, hasta que llega a la mesa del consumidor transformado en aceite.
Pero esto lo podríamos extender a otros productos, a la elaboración de quesos, a las frutas y hortalizas que salen del vergel de Almería y llegan a los mercados centroeuropeos y son el placer para los consumidores del centro de Europa. Y en el caso del aceite, pues todo lo que lleve denominación de origen es una señal de garantía que, aunque haya que pagar un poquito más, se lo va a llevar luego el cliente en salud. Bueno, el resultado final no es malo del todo, pero es verdad que desde Andalucía hay quejas porque efectivamente perdemos. Se está hablando de 416 millones, alguna organización agraria lo eleva a 500 y pico millones en el periodo 2014-2020. Por tanto, ahí perdemos. Perdemos en detrimento de que se ha desplazado esas partidas que podrían llegar a Andalucía a otras comunidades autónomas, y parece que el asunto de fondo, estoy saludando a unos amigos ahí que llegan de Loja, el asunto de fondo es, bueno, la política, ¿no? Dicho eso, yo creo que con la paz que tenemos podemos tirar hasta 2020, pero ojo, a partir de 2020 las ayudas van a ir rebajándose. Entonces, todo el agricultor que no se posicione ahora y que empiece a tratar de no depender de las ayudas, ese será su mejor inversión para seguir con la actividad a partir de 2020. De manera que no dormiros en los laureles y empezar ya a trabajar sin necesidad de colchón de seguridad, porque la red de seguridad se va a quitar a partir de 2020 para muchos productos. Bueno, hay que pagarle un precio justo al agricultor y al ganadero por lo que produce. El agricultor y el ganadero, como el pescador, en muchos casos, en el caso de los pescadores se juegan la vida. En el caso de agricultores y ganaderos se juegan el patrimonio, porque a veces su respuesta está levantando la vista al cielo a ver qué pasa, si llueve, si no llueve, si llueve a destiempo. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, este otoño-invierno, estamos teniendo un otoño-invierno magnífico de agua. Ahora hace falta que el sol atempere un poco y calme, pero los pastos están ahí para el ganado, para las cabras, para las ovejas, para las vacas. Y, por ejemplo, yo tengo delante de mi casa un campo de labor allí de un agricultor que tiene trigo y está ya reverdeciendo, con lo cual vamos a esperar que no haya luego cambios meteorológicos importantes que pueden afectar a esa cosecha. Yo creo que en la PAC, primero, mantener precios justos para el agricultor y el ganadero y el pescador, porque hay que pensar que el futuro para este siglo XXI, uno de los pilares de la sostenibilidad en el mundo va a ser la alimentación. Y son los ganaderos, los agricultores y los pescadores los garantes de esa alimentación de los pueblos. Entonces, en la PAC yo pondría limitaciones ¿para qué? Pues para que no importemos demasiado de países del exterior. Tenemos que ser más autosuficientes, no podemos dejar la alimentación en manos de terceros. Tenemos que proteger a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los pescadores, porque además ellos hacen mucho para la conservación del tejido socioeconómico en el medio rural.